mantiene la simetría en posición supina. Yo creo que estaba de esta manera tenemos entonces asimetría que se mantiene en posición supina desde el bípedo. Vamos a bajar, a palpar cosquillas, a palpar las espinas ilíacas anterosuperiores. Me interesa en esta palpación lo siguiente: no solamente pensar en la altura de la espina ilíaca anterosuperior, sino también en su anteriorización, en su profundidad, en su medialización o lateralización en relación a la línea media. Fíjense lo que está pasando aquí. Tengo este lado es el lado derecho, tengo aquí mi espina derecha y acá tengo la espina izquierda. Tengo una asimetría también de las espinas, como las tenía en posición bípeda, en donde la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho está más alta y el lado izquierdo está más bajo. Eso. Palpación de las crestas, palpación de las espinas, el lado derecho está más alto, fíjense que calza mucho con lo que teníamos en posición bípeda, que teníamos más bajo el lado derecho, por lo tanto, por anterior está más alta, baja por posterior, alta por anterior. Asimismo, está más alta, ¿cierto? Y está más lejos. Si usted mira una distancia de la línea media a la distancia de la línea media, tenemos una distancia asimétrica, donde tenemos más distancia en un lado que en otro lado. ¿Bien? Después de esto, vamos a palpar la sínfisis púbica. Perdóname. Sínfisis púbica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que la sínfisis púbica es el cierre por anterior de nuestra pelvis. Vimos videos ahí en la parte teórica donde se movía la articulación sacroiliaca de manera diagonal, que imprimía un movimiento por anterior. Por lo tanto, si por posterior yo le digo al paciente que haga esto desciende, aquí la rama púbica asciende. Y normalmente cuando caminamos tenemos un movimiento de disociación de sentidos contrarios que es fundamental para el reclutamiento muscular. La disociación de los cinturones activa el transverso abdominal y es uno de los mecanismos importantes de estabilidad a nivel de la estabilidad inherente muscularmente hablando profunda. Por lo tanto, el hecho de que estemos así y así, si el paciente me camina de esta manera, en donde no hay una fase de apoyo, en donde uno ilíaco va de anterior cuando el otro va a posterior, se evita esa disociación, altera el reclutamiento muscular. Vamos a través de los dedos del paciente a palpar la sínfisis. Le vamos a pedir al paciente que se toque la sínfisis, que una los pulgares, se ponga en contacto y yo voy a palpar en sentido transversal. Aquí están sus deditos. Yo voy a hacer esto porque me interesa saber si hago un saltito y de repente tenga una rama púbica más arriba que otra más abajo, o hay dolor en algún lado. Entonces vamos a hacer dos palpaciones, por superior de la sínfisis púbica y por anterior de la sínfisis púbica. Imagínense, si este lado derecho se encuentra en posterior, esta rama púbica derecha podría estar más arriba y más prominente. Si yo me pongo aquí por anterior, aquí estaría prominente y yo haría esto. Mi dedo se vería con un peldaño o un escalón. No necesariamente una alteración ilíaca genera una incongruencia en la sínfisis púbica, porque vimos que era muy flexible, ¿cierto?
se ensancha muchísimo, tenemos una articulación con un menisco que permite harto cisallo, pero cuando el paciente ya empieza a tener dolor en esta zona anterior es alarmante, porque ya tenemos un hallazgo donde el paciente en la contención pélvica de cierre es incontinente, porque no hay un buen cierre. Se ha visto que los síntomas radiológicos de la sínfisis púbica, cuando ya aparecen, es porque hay una larga historia de antigüedad. Entonces, los dolores en la cara anterior de la cadera y en la cara anterior del pubis son dolores que debemos ponerles atención para hacer una diferenciación entre uno u otro. Entonces, vamos a hacerlo. Vas a colocarte los deditos sobre la sínfisis púbica y fíjense mi posición. Yo me alejo de mi paciente y voy a trabajar este contacto, porque yo podría ponerme aquí, pero yo estoy en un lugar, ¿cierto?, muy delicado para el paciente. Previo a esto yo le voy a explicar. Vamos a abordar una zona importante para usted. Si el paciente viene con un acompañante, lo sienta ahí. Si tiene una secretaria, puerta abierta, porque desde el punto de vista ético ya no sé qué pasa aquí en Ecuador, pero ya hemos tenido, ¿cierto?, pacientes que empiezan a demandar, que se sienten acosados. Entonces ustedes deben sentirse, ¿cierto?, bien respaldados en relación a eso. Entonces, después de explicarle todo esto al paciente, el paciente llega al contacto, es dolorosa la zona. Yo a través del paciente busco el enfield duro. ¿Bien? Duele a la derecha o duele a la izquierda. Duelen ambos, entonces voy a ir a la derecha y trato de sentir qué pasa y voy a la izquierda. Duele más a la izquierda cuando vamos a la izquierda que la derecha. Ahora, puedo sentir que desciende. ¿Y qué asciende? El paciente lo siente claramente. Tenemos una rama púbica derecha más descendida que no duele tanto como el lado izquierdo. Ahora me voy hacia anterior. Me pongo encima. Entro al contacto óseo que es doloroso. Voy a ir a un lado y vamos al otro. Por lo tanto, tengo ya síntomas: doloroso al tacto, asimetría de movimiento en los dos planos, rama púbica izquierda ascendida, rama púbica derecha descendida. Duele en las dos direcciones. ¿Bien? Espina ilíaca antero superior por el lado derecho, que se encuentra más alta en relación a la izquierda. Después de esto, ya lo puedes soltar ahí, podemos trabajar el long sitting test. Y yo me imagino que ya todos lo reconocen, lo saben hacer. Importante en el long sitting test es generar una liberación de la tensión muscular alrededor de la pelvis, porque normalmente el paciente puede estar defendido y Luis está súper defendido con los erectores espinales. Entonces vamos a hacer una isometría de cualquier parte de la pelvis. ¿Qué podemos hacer? Pedirle al paciente, por ejemplo, que contraiga ABD y ADD, abre las piernas. Yo sé que él tiene problemas en las fuerzas transversales, por lo tanto los abductores y abductores podrían generar defensa, entonces lo fatigo un poco y luego recluto en sentido contrario. Esto no hace parte de los siguientes, pero es un paso previo para que la articulación y la zona esté sin defensa muscular. Puedo hacer abducción, aducción, al menos unas 3 repeticiones. Puedo hacer una lleva piernas al pecho. Puedo hacer una elongación resistida después. Mantengo ahí, luego le digo empujo mis piernas. Suelta, vamos a la flexión. Luego otra mis piernas. Bien. Cualquiera de esas o todas a la vez. Y después de eso simplemente empieza el test. Importante para el test que los maleolos estén sin calcetines,
que estén libres de ropa. Y vamos a estirar las piernas como caen. En esa posición, entonces, yo me voy a... Bueno, a 45 grados de sentarse, no a 90 grados. Existe los sitting test a 90 grados, o sea que el paciente se sienta a 90. Pero ahí la interpretación del test cambia. Por lo tanto, vamos a ocupar, cuando ya le tome yo los maleolos, que el paciente se siente a 45 grados para que el eje biomecánico de la cadera no sobrepase la síntesis púbica. Y ahí ya podemos ir en la dirección del movimiento. Si el paciente se sienta, la pelvis avanza. Puede avanzar más una que otra o retrocede. ¿Bien? Entonces, estiramos las piernas. Vamos a irnos inferior al maleolo medial y después de eso vamos a cerrar. Fíjense cómo en posición estática tenemos esta pierna que es la pierna derecha que está levemente más arriba en posición supina. Luego le pido a mi paciente que se siente sobre las manos a 45 grados. Siéntate con brazos atrás. Y ahí yo no he movido mis dedos, simplemente voy a ver qué pasa con el contacto. Fíjense cómo se igualaron mis dedos. Yo no hice nada, no moví mi contacto. Entonces, ¿qué pasó? La pierna que estaba corta se alargó. ¿Bien? Es la pierna que se mueve la del hallazgo, porque acuéstate. Yo partí con una pierna que estaba más corta, pero partí con una pierna que estaba más larga. Yo no sé si es la izquierda larga o la derecha corta, pero lo que sí sé es la que se mueve. Entonces, siéntate. En 45 siempre, la que estaba corta se alargó. Por lo tanto, tenía un iliaco que estaba atrás y se fue adelante. Vamos a hacer de cuenta lo contrario. Ahora veamos que esta pierna larga con esta pierna corta era como yo empecé. ¿Bien? El segundo panorama es que la pierna que está larga se alargue más. Entonces te puedes sentar y vas a alargarme la pierna izquierda. Y haya pasado esto. La distancia, en vez de volverse simétrica, el que avanza largo se alarga más. Esto es el único hallazgo por el cual el long sitting test a 45 grados es positivo, chicos. Si la pierna que estaba larga se acorta, si hay dolor, eso no es significativo para un long sitting test a 45. Los dos únicos hallazgos, la pierna que empezó corta se alarga, viene de posterior y va anterior. La pierna que partió anterior, que partió larga, se alarga más, está en anterior porque de anterior avanzó a sentarse más. Si ustedes trabajan en long sitting test con una sentada aquí, ¿qué pasa? La tuberosidad isquiática que estaba aquí se fue atrás y el eje cambia la interpretación. Entonces jugamos con esta interpretación. Por el momento, long sitting test positivo para una torsión posterior ilíaca derecha. Muy bien, acuéstate. Vamos a tomar aquí unas almohadillas. Nos vamos al psoas. Levántame la pierna. Las dos. Bien, vamos entonces a palpar la tensión del psoas. El psoas es un músculo muy importante para la cadera, para la pelvis, para la estabilidad lumbar y para la defensa. Entonces, vamos a palpar la tensión del psoas. Esta es una técnica de evaluación y también puede ser técnica de tratamiento. ¿Cómo lo ubicamos? Si el paciente les llega a ustedes con un dolor en la cara anterior del piso pélvico, ojo, importante, no me voy a la mitad de la distancia en el lado derecho. Si es un paciente que
tiene dolor irradiado a la pierna derecha, con un flanco derecho doloroso a la palpación, inflamado, podría ser una apendicitis, podría ser una inflamación intestinal. Yo necesito llegar al psoas, me alejo del punto del apéndice, del punto de Baer, en donde se encuentra en el primer tercio desde la espina al ombligo. Entonces yo divido la distancia en 3 en ese paciente: ombligo, primer tercio, psoas, segundo tercio, apéndice, visceral, colon ascendente, espina ilíaca, hueso. ¿Bien? Y en ese caso, en ese paciente, yo me voy al primer tercio desde el ombligo o al segundo tercio desde la espina. Entro, primer tercio, piernas flectadas, sin contacto de los pies para que no se defienda el paciente con carga muscular. Vamos a entrar en 90 y luego angulamos y buscamos, pero duele. Hay dolor, ¿cierto? A entrar al psoas, dejo mi codo, base de sustentación amplia, donde está el muslo, y verifico que el contacto bajo mis dedos sea muscular. Empújame con el muslo hacia mí, resistencia a la flexión, suelta, duele la contracción. Tengo un énfasis muscular, eso es, estoy a nivel muscular. Si no es, entro más profundo. ¿Bien? Entonces, entran, verifican la sensación muscular, verifican con contracción muscular, y a partir de ahí sabemos que estoy en el músculo, duele. Si está tenso en este paciente, que es muy probable, porque más que estar corto, porque tiene una pelvis en retro, está facilitado defendiendo la inestabilidad que tiene junto con los espinales. Para espinales, que ya lo vieron, tengo que liberarlo. Entonces mañana en tratamiento entramos y vamos a hacer fricción transversales, soltamos, reclutamos, pues mañana lo vemos bien, fatigamos, soltamos, entramos, longitudinales. Movilización. Lo hacemos a la derecha, lo hacemos a la izquierda, entonces psoas, psoas positivo a la palpación. Y si el paciente no tuviera dolor anterior, entro por la mitad, ¿bien? A la derecha y a la izquierda. Pero siempre es importante hacer una diferenciación visceral de un paciente que tiene dolores irradiados anteriores. Entonces aquí entro en la mitad de la distancia, entro, vertical, busco el ángulo. ¿Sí? Claramente. Hay una diferencia franca. Positivo, psoas a un lado, ya no. Bien. Nos vamos con dolores irradiados a la pierna. No sabemos que tiene nuestro paciente. Entonces, le hicimos la posición bípeda, el paciente consulta porque tiene un dolor irradiado hacia la extremidad inferior derecha. Yo necesito saber si tenemos ocupación de la línea foraminal del espacio, o es más facetario, o es extrapélvico, el piriforme, los isquiotibiales. Entonces aquí ya en supino vamos a empezar a hacer test de neurodinamia. Levantamos. Y vamos a empezar con el TEP. Entonces, en toda la línea que mencionamos en la parte teórica veíamos que los primeros 30 grados por rodilla extendida son extraforaminales. Recién en 30, 35, que era el antiguo LASECH, y que ahora se complementa mucho con el TEPE, arranca desde los 30 grados. Por eso ese LASECH que hacíamos antes nos deja ahí en la duda. Usted debe avanzar al espacio foraminal si el paciente de 0 a 30 refiere dolor pélvico o lumbar, anoto, pero avanzo. Debo preguntar, ¿es irradiado? ¿Cómo es el dolor? ¿Es hormigueo? ¿En dónde va la sensación? Para yo entrar al canal foraminal, avanzo de 35 a 70 grados.
Si el paciente, esa irradiación que él refería, se reproduce, estoy en el canal foraminal. Definitivamente tengo una ocupación foraminal y puedo estar ante una presencia de una disrupción discal, una hernia discal. Vimos varios grados en la parte teórica de la clasificación, una de tipo axial, otra de la indemnidad de la estructura. Las irradiadas generalmente son posterolaterales, las anteriores dan dolor central más parecido a la discopatía, pero sí o sí aparecen en este rango. Listo, el paciente dice, me duele un poco, aquí no aumenta el dolor, en realidad esto no es. Subimos de 75 a 90 grados y le aparece un dolor. Estamos extraforaminales. Aquí tenemos articulación sacroiliaca, isquiotibiales, piriforme. Extraforaminal de 90 a 70, foraminal, extraforaminal. Entonces, el paciente me dijo, hice el TEP, necesito hacer una diferenciación estructural. Entonces ahí viene cuando ya ocupamos el test de manera adecuada, diagnóstica. Me quedo en el rango que le dolió, que sea foraminal entre 35 y 70, por ejemplo acá, y voy a trabajar movimientos sensibilizantes. Para Michael Chakro esto era fundamental para ser conclusivo. No estaba en clase, lo primero que te decía es ¿qué movimiento sensibilizante aumentó la irradiación? Para el TEPE, un movimiento sensibilizante es una aducción de cadera, pasiva o activa, una rotación interna de cadera, una flexión dorsal sola, una flexión dorsal con inversión o todas a la vez. Entonces, yo detecté el ángulo del espacio foraminal y empiezo a buscar, me duele más, me hormiguea más, me llegó al pie. Entonces, anotamos, movimiento sensibilizante concluyente en 75 grados, espacio foraminal. Puede suceder lo siguiente, como que no lo tengo tan claro, entre 30, 40, lo hago 2, 3 veces, y tengo una línea ahí como confusa, no sé exactamente qué hacer. Entonces, ¿qué digo? Vamos a completarlo con un slam test, vamos a hacer diferenciación estructural con el piriforme o con los isquiotibiales. Y ahí ya tengo todo claro. Siéntate, por favor, mirándolos a ellos. Slam test. Movimiento inicial, retroversión pélvica. Que no te cuesta nada. Retroversión pélvica. Más, retro. Miren esto. No, la comprensión del plano de movimiento. Esto es una alteración proprioceptiva. Esto es, miren, frecuentísimo de encontrar. ¿Cómo percibe el paciente el movimiento? Para uno retro es retro. Y nosotros supondríamos que para el retro es retro, pero probablemente él parte de una retro y eso es anterior para él, porque él se mueve de retro a retro, por lo tanto, menos retro es anterior, así esté dentro de retro. Mañana vamos a ver un poco cómo reposicionamos la zona neutra de percepción. Y al paciente hay que decirle para ti dónde es anterior, para ti dónde es posterior, dónde es 0, dónde es 15, para que lo sepa. Entonces, retro completo, ¿para qué? Para que el sacro y la tuberosidad isquiática queden atrapados con toda la caudequina y pescar todo el tubo neural. Después, ¿qué vamos a hacer? Flexión pasiva completa de cabeza y extensión de rodilla. Ahí el paciente dice, se me reproduce el dolor. ¿No tiene molestia? Sí, no tiene dolor irradiado. Movimiento sensibilizante, flexión dorsal. Hagamos flexión dorsal. Eso, flexión dorsal. Aumenta la tensión del isquiotibial. Sí. ¿Es hormigueo? No, solo la tensión, estirando. Mantengo el movimiento sensibilizante, quito tensión en un enlace proximal. Haz de cuenta que el paciente aquí, con el sensibilizante, ese es mi hormigueo liviana. Se me quitó, me aumentó, se me quitó. ¿Bien? Movimiento sensibilizante, inclinación contraria. Se me aumentó, se me quitó. ¿Ok?
Entonces, tenemos el slam test, que es negativo para la irradiación de la pierna derecha, pero hay tensión de los isquiotibiales. Entonces yo digo, ¿qué factores extraarticulares en el rango hasta 40 pueden estar positivos en Luis? Longitud versus extensibilidad. ¿Bien? Acuéstate boca arriba. Ah, no, todavía no. Vamos a hacer el test funcional de isquiotibiales completo para yo poder diferenciar qué isquiotibial está más corto que otro. Esto es fundamental, porque aunque el paciente no tiene un dolor irradiado, siente alta tensión y yo necesito ser específica con qué línea lateral o medial está más corta o si son las dos. El isquiotibial tiene relación directa con el dolor sacroiliaco, porque a veces, es muy probable en él, sostiene la posición pélvica. Él está allá. Su tensión isquiotibial sostiene la posición pélvica. La estabilidad de su pelvis está dada por la tensión del paraespinal y el acortamiento de isquiotibiales. Y yo se los estiro. Y no le activo lo otro. El paciente queda inestable. Hay que comprender eso bien, porque si yo le quito, le tengo que poner algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Posición inicial de test funcional de los isquiotibiales, retroversión máxima pélvica. Estírame la pierna derecha. Hagamos flexión dorsal. Entonces tengo longitud completa de extensión de la rodilla con un infil fácil, ¿cierto? Suelta. Hagamos anteversión pélvica, todas las lordosis que puedas, todas las que puedas. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy alejando la inserción de la tuberosidad isquiática. En retro lo estoy acercando y en ante la estoy alejando. El isquiotibial, si tiene una buena longitud, en cualquier punto donde yo ponga la pelvis debe permitir extensión completa de rodilla. Ese es mi requerimiento funcional. Hiperextensión, estírame la rodilla. Ahí lo tiene. Él está sosteniendo. Suelta, retro, estírame la rodilla. Lo vuelve, hiperextensión, estírame la rodilla. No le da ni siquiera la mitad de rango articular. Entonces, hagámoslo con el otro. ¿Sí? Obvio que es bilateral porque tiene toda la pelvis en retro. Sabemos que tiene una inestabilidad tremenda y los isquiotibiales hacen parte de su mecanismo de compensación. Este es el patrón maladaptativo, chicos. Esto es base para nosotros, identificar qué le quitamos y dónde le ponemos. Por lo tanto, tenemos una columna que es inestable, con patrones de compensación a través de estructuras dinámicas como los paraespinales y los isquiotibiales, que participan activamente en esa sujeción, porque tenemos unas posiciones inadecuadas fuera de la zona neutra. ¿De quién? De la columna, de la lumbar, de la pelvis y de las caderas. Acuéstate boca. Necesitamos identificar si ese acortamiento de isquiotibiales es más medial que lateral o el isquiotibial está todo solo. ¿Qué creen ustedes que va a ser? Ustedes ya hicieron un análisis de Luis en posición bípedo. ¿Cómo se para Luis? Con posición externa tremenda de cadera. Podría ser que un isquiotibial esté más corto que otro, porque él está así. Y yo necesito, cuando los estire, estirarlos de esa manera. Puede que no, porque eso puede ser causa de una banda isquiotibial tensa asimétricamente
que cuando el paciente trota haga una fricción de la banda iliotibial y es un acortamiento del vasto medial en lateral con unos isquiotibiales adaptados que generan una flexión tibial y que los acortan asimétricamente. Yo sé que ustedes la ven en extremidad inferior y entonces lo deben tener muy claro. Entonces, test de los isquiotibiales básico, 90 grados de flexión de cadera, y en esa posición vamos, sin mover esos 90, vamos a estirar. No es novedad, sabemos que nos falta mucho, ¿cierto? Necesitamos ver si generando una rotación interna previa de cadera o externa previa de cadera, esto Sí, cambia. se jala el penal, gana el otro ecuatoriano. Le faltan 45, listo, en neutro de cadera le faltan 45. ¿Qué voy a hacer? Rotación externa máxima que tiene de tener 90 pasos. Y voy a estirar. Miren cómo mejoró. Porque esta rotación externa. Rotación interna. No tiene. Voy arriba, 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 arriba. Hacemos rotación externa y rotación interna. Entonces, ¿cómo debe elongar Luis el isquiotibial? Con rotaciones de cadera previa. No porque los isquiotibiales se conviertan en rotadores, es por alejar mecánicamente el punto de inserción del punto de origen. Si este fuera un paciente de rodilla que podía hacerlo, esta es una manera importante de tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que tenemos. Una diferenciación para el canal foraminal del dolor lumbar. Hicimos en posición bípeda prueba facetaria de convergencia y diferencia y divergencia. Ahí probamos la faceta. Luego, aquí probamos la forámina con un TEPE, con un slam test, con movimientos sensibilizantes. Lo diferenciamos de un acortamiento de isquiotibiales. ¿Qué nos falta? Un piriforme que genera dolores irradiados y que nos influye. Por lo tanto, piriforme en posición supina. ¿Qué hace el piriforme? Depende, ¿sabes? Para sacarse. Depende, claro que sí. El piriforme de 0 a 90 es un rotador externo. Pero de 90 hacia arriba es un rotador interno. Teniendo el punto fijo en el sacro, punto móvil en la cadera. Pero si yo fijo el trocante mayor y hago contraer el piriforme, lo que se mueve es el sacro, produciendo una rotación sacra. Mírenlo acá. Inserciones del piriforme. S3, S4 por anterior de un lado y se me va al trocante. Esta es la posición. Por eso aquí atrás traspasa el nervio ciático y perfora en ese punto. Por eso estoy en este problema. Porque el paciente tiene un dolor irradiado y yo no sé si es aquí el problema, es aquí el problema, es aquí el problema o es facetal el problema. Entonces, mírenlo acá. Tenemos este piriforme aquí, de este lado izquierdo. Si el paciente hace una rotación externa de cadera, tenemos la pelvis haciendo esto. Rota externo de cadera con una flexión en 0, en 40, en 90. Cuando pasó de 90, biomecánicamente cambia el plano y se convierte en que ahora va a ser rotación interna. Pero si yo apuesto a mi paciente aquí, de cúbito lateral, presionando el trocánter, el punto fijo queda en la cadera, le digo haga una rotación externa, ubico mi cadera,
de 0 a 90, donde esté que es rotador externo, que hace el punto proximal, que está en el sacro, ¿qué hace el sacro? Si yo apuesto a mi paciente en el bulto lateral aquí, por lo tanto fijé la inserción distal del trocánter mayor, yo sé que el rotador externo se inserta en un lado de este lado izquierdo, por lo tanto contrae la parte proximal. ¿Hacia dónde se lleva este hemisacro? Hacia anterior. Se lleva el hemisacro hacia anterior y como está de un lado, pues se va para el otro lado. ¿Cierto? Por lo tanto, contracción unilateral de piriforme izquierdo ayuda a voltear el sacro al lado derecho. Contracción bilateral del piriforme. Ojo. ¿Qué hago? Lleva la parte inferior del sacro hacia anterior, por lo tanto, ¿a dónde se lleva la base? A posterior. Contranuta el sacro. Por lo tanto, Andrea, ¿dónde está? A contranutar el sacro, dinámicamente con una contracción bilateral de piriformes. Acuérdenme mañana mostrar el ejercicio para tratamiento. ¿Ok? Y entonces, desde el punto de vista de la longitud, todo esto para decirles que tenemos que poner ojo a donde ponga la cadera. Entonces, si yo estoy hasta 90 grados, el piriforme es un rotador externo. Por lo tanto, no me paso, pero lo llevo hasta 90 para que esté con la longitud máxima en 90. Hago una ADD para pensarlo más. Y roto interno porque es un rotador externo. ¿Bien? Pero si yo en tratamiento lo quiero estirar y subo de 90 grados, yo tengo que ir a lo contrario, porque arriba es un rotador interno y yo lo elongo por rotación externa. ¿Se entiende? Que es devaluación para piriforme, fibras inferiores abajo de 90, aduce, rota interno y comprime para que no despegue el contacto sobre la pelvis, ¿bien? Que no se levante la pelvis. Técnica de estiramiento o elongación de evaluación para las fibras superiores en rotación externa, arriba de 90. Esto mismo para tratamiento. ¿Qué tal? ¿Bien? Listo, tenemos posición supina y nos vamos a la parte dinámica, chicos, un biofilm. Teníamos, yo creo que estaban como ahí, yo los vi. Entonces, ¿Cuánto se comió? 21. O sea, 21 no se comió. importantes para trabajar estabilización profunda que tenemos en estos momentos. Mucha evidencia hay disponible en relación a esto para que la musculatura profunda fue trabajada por John Jules y ya debe tener, hay publicaciones de más de 10 años en relación a esto para columna cervical, para columna lumbar también, y hoy por hoy yo la uso, no hay tanta publicación en relación a eso, pero yo la uso para todo el cuerpo, para generar una contracción de manguito rotador, un isométrico de cuádriceps, unos intrínsecos de los pies. Simplemente, ¿qué es esto? Es una manera en donde el cerebro encuentra una correlación entre un grado de contracción muscular, una distancia, una posición. Es aterrizar una estrategia que encontremos del control neuromuscular de manera objetiva. No sacamos nada con mover una pierna más arriba, la otra más abajo, si el paciente no es capaz de entrar y salir de la posición y de encontrar el músculo que lo estabilice. Hablamos de múltiples filosofías
desde bien antiguo el control motor, cuando hablábamos del sistema global, el sistema local, cuando hablábamos de kinetic control. Ahora, lo que yo les estoy hablando de Diane Lee, Shirley Sarman, John Jung, un montón de filosofías actuales de estabilización. La mayoría tienen esto. Así que esto es muy importante para que el paciente sea capaz de localizar una distancia, una posición de un músculo profundo. La activación muscular profunda está dada con contracciones de bajos milímetros de mercurio y sin dejar de respirar, si no activan la cadena superficial. Entonces, no se trata de que el paciente todos los días vaya subiendo hasta que lo llegue hasta allá, que a mí me pasa frecuente, ya llegué a 100, ¿no? No. De 20 a 30 a 40 milímetros de mercurio basta lo que necesitamos sostenidamente, hablando, respirando, con el requerimiento que el paciente entienda. Vimos varios comandos verbales, ya lo tenemos, ¿no? Varios comandos verbales en relación al transverso abdominal. Este es un test de Paul Hodge, australiano, Caroline Richardson, básicamente de la filosofía de control motor, que busca objetivizar la contracción del transverso abdominal. Y tenemos una escala objetiva de 5 parámetros, que es lo que quiero ponerles, para que lo recuerden simplemente y que lo hagamos de esa manera. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a colocarlo en la unión lumbopélvica. Muy bien. Perdón, con los pies en flexión. Relajamos de tal manera de que el paciente no me presione con el contacto sobre el cuerpo. Entonces, voy a inflar el biofeedback desde 20 milímetros de mercurio hasta más o menos 30 milímetros. El punto donde empieza no es tan relevante, lo relevante es que el paciente logre subir la aguja, o sea, que genere una presión positiva. Si se genera una presión positiva, yo, pensando en estas inserciones que vimos en clase, transversales del transverso abdominal, al generar la compresión, se genera una descarga en el control en carga vertical que va en dirección opuesta al aplastamiento. Con esta escala. ¿Bien? Entonces, el transverso abdominal es de lo más importante para el dolor sacroiliaco, para el dolor lumbar y para mantener la zona neutra. Venimos diseñados de fábrica con contracciones automáticas. El 100% del tiempo debe estar contraído desde que tengamos la columna en vertical, sentado, parado, caminando. Toda la evidencia dice que con el primer episodio de dolor lumbar no resuelto, sin preocuparnos porque se active en alguna parte la cadena profunda, se olvida. Y el paciente empieza a moderar su contracción del core por los vectores de aplastamiento. Recto abdominal, que genera un vector, ¿cierto?, de flexión, que no es que sea malo, para nada, lo necesitamos, pero que el orden del control motor es que este multífido y este transverso hagan un fenómeno de compresión, de presión positiva, para que mantengan la columna abierta mientras el otro la cierra. Pero si no existe un trabajo profundo, estamos sacándole agua, estamos haciendo fricción, estamos haciendo patrones de cierre. Hay que decirle, pare de hacer abdominales mientras no activamos un poco eso. Esto de alguna manera es súper contradictorio porque hay filosofías que dicen que es muy difícil que el paciente contraiga el control superficial. Por supuesto, yo comparto eso. Pero usted debe buscar una experiencia que el paciente genere una presión positiva y después le conecta al resto. Recordemos que el transverso está conectado a la fase toracolumbar, que tiene capa anterior, media y posterior, y que directamente está pegado en la capa media.
y que el glúteo mayor está en la capa posterior, y que el dorsal ancho está en la capa media y la capa posterior, que yo puedo echarle mano para todo mi entrenamiento de mañana. ¿Bien? Pero tengo que objetivizarlo, entonces tengo yo feedback puesto ahí, y entonces Hodge patentó esos 4 comandos en la literatura, y el primer paso es encontrar en cada uno de mis pacientes cuál de ellos a su cerebro le hace sentido para generar un incremento de presión. Y con ese lo evalúo y con ese lo trato. Entonces, estamos en la línea azul. Tú lo miras, contacto visual, tómalo con la mano. Al paciente hay que decirle que no tiene que espicharlo, porque empieza a inflarlo y pues así se la vieja se sube. Solo mirarlo. La idea del estímulo sensorio-motriz es tratar de ocupar la mayor cantidad de los sentidos para dar información propioceptiva, de contracción muscular y de estabilidad funcional, que al inicio de la mañana dijimos que era nuestro objetivo primario. Entonces, vamos con el primero. Entonces dice, contraiga suavemente la parte inferior de su abdomen, alejándose del cinturón de su pantalón o lejos del elástico de su ropa. Transverso abdominal. El mayor movimiento del abdomen que yo necesito es el de abajo del ombligo. Si se mueve de arriba no importa, pero eso es más recto abdominal. Necesito que imagine, por lo tanto, yo ya le mostré el músculo. Para la evaluación, él sabe que es una contracción transversal y yo le digo, hagamos una contracción en donde el abdomen inferior al ombligo se vaya de tal manera que cuando este abdomen se vaya bajando, se aleje de su ropa. Usted lo tiene que imaginar. ¿Dónde estoy yo palpando? ¿Dónde se me censa el transverso abdominal? Espina iliaca anterior superior, 2 dedos mediales, 2 dedos inferiores, en todo el cruce con el oblicuo interno. Me pongo en esa posición y ahí le pido que haga el primer comando. El paciente no debe hacer ningún movimiento de retroversión pélvica.